Hola maestro, hoy le vamos a mostrar cómo vitrificar un piso de madera, así que vamos a buscar todo lo que necesitamos, como el vitrificante para pisos de interior, el catalizador de barniz, varios rodillos y por supuesto la pulidora, que la puede arrendar en el mesón de arriendo de herramientas, en todas las tiendas Sodimac. Vamos a la obra. Paso 1. Revise la superficie. Verifique el estado del piso. Si encuentra palmetas sueltas, fíjela con adhesivo montaje Topex. Luego, mida toda la superficie del piso para calcular los materiales que va a necesitar para el vitrificado. La medida de la superficie del piso son de aproximadamente 20 metros cuadrados. Este galón rinde 40 metros cuadrados, pero depende de cómo se aplique, puede subir o bajar 5 metros. Paso número 2. Proteja muros y guardapolvos. Utilice plástico protector y cinta de enmascarar para cubrir los muros y guardapolvos. Asegúrese que queden bien sellados. Paso 3. Lije el piso. Antes de lijar, debe barrer y pasar un trapero húmedo. Si ve que el piso está muy gastado, comience con una lija de grano grueso. Recuerde que puede arrendar en tiendas Sodimac o a través del servicio de arriendo online. Una vez que haya lijado el piso y quiera cambiar a un grano de lija más fino, recuerda aspirar para que así pueda ver en qué estado está quedando nuestro piso. Si necesita tapar un rayón demasiado profundo o una ranura en el piso, utilice masilla de retape del mismo color de la madera. Ahora que ya terminamos los primeros pasos, vamos con el vitrificado. Paso 4. Aplique el vitrificante. Ahora que ya terminamos de lijar y limpiamos el piso, podemos empezar a vitrificar. Para esto ocuparemos este vitrificante para pisos marca Color en base a agua. Este producto es ideal para todo tipo de pisos de interiores de madera, tanto macizos como laminados. Tiene muchos beneficios. Tiene bajo olor, hace al piso resistente a rayones, abrasiones y al agua, y alarga la vida útil de la madera. Antes de utilizar, recuerde agitarlo muy bien y mezclarlo con el catalizador para vitrificantes, utilizando una paleta y un taladro. Es muy importante que si va a usar todo el galón de vitrificante, debe mezclarlo con todo el contenido del catalizador. Si no quiere usar todo el galón, deberá ir mezclándolo por partes, ya que al agregar el catalizador deberá usar toda la mezcla en el mismo trabajo. Déjalo reposar unos minutos y luego pase la mezcla a una bandeja de pintura. Con una brocha repase los bordes y rincones. Después aplique el vitrificante con un rodillo de fibra corta en franjas paralelas de aproximadamente 50 a 60 centímetros. Finalmente, deje secar alrededor de 7 horas antes de aplicar la segunda capa. Después de que la primera capa ya está seca, realice un lijado suave con una lijadora rotorbital con grano 180 o superior. Después de eso, aspire y pase un paño. Pasado este proceso, vamos a retirar los plásticos. De esta forma vamos a poder ventilar mejor cuando demos la segunda mano. Un detalle muy importante, entre mano y mano siempre ocupe brocha y rodillo nuevo. De esta forma evitará dejar rayas y producto seco en su acabado en el piso. Llegamos a la tercera y última mano de vitrificado, por lo cual primero debemos lijar, trapear, aspirar, preparar nuevamente la mezcla de vitrificado con la dosificación del catalizador indicada por el fabricante y utilizar siempre rodillo y brocha nueva. Con el piso completamente vitrificado y seco, ahora solo nos queda retirar los masking protectores y volver a poner los muebles en su lugar. Y como resultado, el piso está renovado y protegido para su cliente. Y recuerde, todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.